Usar química para cambiar tu físico puede arruinarte la vida para siempre. Pensar que el único camino para verse realmente bien es usando química y lo único que conocen es al chuzado del barrio, al chuzado del gimnasio que se mete toda la farmacia encima. Te puede costar muy caro a lo largo de tu vida, sobre todo si lo haces cuando sos joven. No es un físico sostenible en el tiempo, no solamente el daño físico, sino también tu cabeza, tu relación con el entrenamiento y tu relación con tu físico. Desinformación total, no tienen ninguna herramienta. Entrenar mal, comer mal, no tienen ninguna base. Entonces, ante la frustración de estar haciendo cosas, acciones, esfuerzo, energía, tiempo, llegan a la conclusión de que, ok, si le pongo un montón y veo poco o nada de resultados, hay una brecha tan grande entre donde están parados y donde quieren llegar. La única respuesta posible es pincharse. Y muchas veces ese estancamiento es lo que nos hace hacer cosas, ¿vale? Venía de probar y de desperdiciar tiempo leyendo, probando, lesionándome, haciendo miles de cambios. Y bueno, hay personas que desgraciadamente por el entorno, por esa desinformación, terminan optando por esto. Si nadas un montón en la dirección equivocada, te vas a alejar más de la orilla. Es así. Un ciclito del año no hace daño. Esa venta, o sea, totalmente deshonrosa, parece patética. Entre más alta la cima, más grande es la caída. La depresión post ciclo y es totalmente normal. Y esto lo podés buscar en internet si no me crees. No solo se va, ¿vale? Sino que te deja peor. El cuerpo ya no puede mantener un físico como ni de cerca de lo que venías teniendo. Entonces, el desplome, la caída del físico que experimenta es una brutalidad. Con escuchar este podcast, ya si escuchás este podcast para que esté del otro lado, ya estás muchos pasos adelante de alguien que no tiene la información certera para poder lograr un buen físico. Construir un físico de manera natural, además, tiene un montón de beneficios. Es sostenible, tiene un impacto positivo, nuestra salud está óptima, son todo ventajas. Bienvenidos amigos a un nuevo episodio de Sin Química Podcast. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de usar química para cambiar tu físico puede arruinarte la vida para siempre. El error que cometen muchísimas personas que quieren lograr un cambio físico es pensar que el único camino para verse realmente bien es usando química porque realmente no tienen las herramientas y lo único que conocen es al chuzado del barrio, al chuzado del gimnasio que se mete toda la farmacia encima para poder estar grande y fuerte. Entonces, este error te puede costar muy caro a lo largo de tu vida, sobre todo si lo haces cuando sos joven, porque va a afectar un montón de situaciones, un montón de cosas, y que además no es un físico sostenible en el tiempo como si lo es el físico natural. Entonces, muchas personas empiezan a usar química buscando acelerar los resultados, sin entender todo lo que va a venir después. No solamente el daño físico, sino también tu cabeza, tu relación con el entrenamiento y tu relación con tu físico. Así que bueno, antes de empezar, igual quiero saludar a mi compañero Franco. ¿Cómo estás, Franquito? Bien, aquí también un día nuevamente de lluvia, así que un poquito encerrado, pero muy contento de poder hablar de estas cosas que un poco reafirman nuestra misión, ¿no? Son un poco las cosas con las que nosotros, podría decirse, luchamos, porque muchas veces pasa que frustra un poco ver desinformación, ver gente arruinándose un poco la vida, desperdiciándose potenciales para el cultivismo natural y muchas cosas que obviamente a lo que conlleva esto. Así que, sin darnos más vueltas, yo empezaría de lleno entonces a hablar un poquito de cómo empieza este ciclo, cómo empieza este bucle. ¿Cómo arranca la gente pensando entonces, Franquito, en usar química? ¿Por qué se da esta circunstancia? Bueno, generalmente la gente viene desde la desinformación, eso es muy habitual, y desde una desinformación que contempla muchas aristas del tema. Primero, las consecuencias negativas que tiene para la salud, lo desconocen, parcial o totalmente. Muchas veces también desconocen el tema de cuál es la expectativa real que pueden tener acerca de hacer las cosas de manera natural. Lo infravaloran completamente, lo subestiman completamente. Y también viene de ese tipo de desinformación en donde piensan que pueden dejarlo y ya, ¿vale? Entonces hay una serie de cosas aquí
que van generando un bucle y que nos llevan no solamente a arriesgar la salud, que probablemente es algo que la mayoría de los oyentes ya como que nos han escuchado decir y tal, sino que también genera otros problemas a nivel psicológico bien heavy, bien heavy. Por ahí el tema de la dismorfia y tal, que uno puede enfrentar como natural, es algo así en comparación a la vigorexia y a las cosas tremendas que pueden llegar con el uso de fármacos. Por ahí también incluso, y esto lo voy a decir así de manera casual, pero ya lo vamos a hablar en más detalle, es el tema también de que muchas veces, si tú te metes una hormona dentro, Emma, por ejemplo, la testosterona, que bien sabemos, por ejemplo, del reino animal, que los animales se ponen más violentos en época de apareamiento, etcétera, ¿no nos irá a hacer algo parecido a nosotros cuando tenemos la testosterona por las nubes? Es como, yo creo que es súper válido planteárselo. Pero inclusive hasta eso me parece súper menor respecto a todos los otros daños y prejuicios. Pero bueno, yendo un poco al principio, ¿cuál es la persona que empieza a usar química? Yo creo que hay un par de perfiles acá como bien marcados, pero el número uno de personas que empieza a usar química son personas que tal vez no son tan jóvenes, ¿bien? Tal vez 24, Sí, 25, hasta inclusive 35 años. Creo que de ese ahí es el para arriba. principal perfil, donde no obviamente ya tienen un poder adquisitivo un poquito más grande que alguien que tal vez tiene 18, 19, que ya llevan tiempo entrenando, que no están viendo absolutamente ningún resultado y siguen siendo, o sea, con un físico muy mediocre que parece que no entrenaron nunca. Bien. Pero esto ¿por qué es? Porque no tienen esto, desinformación total, no tienen ninguna herramienta. Entrenar mal, comer mal, no tienen ninguna base, muy inconsistentes en el proceso, altos y bajos, lo empiezan, lo dejan, dependen Mm, mucho de la motivación, no tienen ningún sistema. Entonces, ese es el principal perfil psicológico y actitudinal del público que empieza a usar química, que tiene un dolor muy grande, que realmente quiere mejorar su físico, pero como la mayoría de nosotros cuando empezamos, que queríamos mejorar, entonces ante la frustración de estar haciendo cosas, acciones, esfuerzo, de esfuerzo. energía, tiempo en eso, llegan a la conclusión de que, ok, si le pongo un montón y veo poco o nada de resultados, y yo quiero llegar a un punto en donde mi físico, yo quiero estar o sea, en el top 5%, 10% de la población. Ya tener abdominales te pone en el top 3% de la población, imagínate. Mm, Pero bueno, el físico, estas expectativas que hablaste vos al principio muy bien, ok, hay una brecha tan grande entre donde están parados y donde quieren llegar que la única respuesta posible es pincharse. Porque además sí. su ejemplo de admiración es el pinchado de su gimnasio, porque hace un par de años naturalmente Era muy poco, sí. es muy poco, recién ahora se está tanto por redes, por aumento de la información, del aumento de entrenadores, de que se están haciendo las cosas bien, recién ahora empieza a haber físicos naturales de manera más regular, más recurrente en los gimnasios Mm, comerciales. La población es infinita, es extremadamente grande, entonces sí, sí. recién ahora se empiezan a ver físicos naturales imponentes de manera más regular, no solamente en redes sociales. Entonces, al crear esa brecha, ese gap tan grande entre donde están y donde quieren llegar, y que su único ejemplo de ese físico que quieren sea el pincho del gimnasio, por deducción, lo único la única salida que queda es el uso de química. Hago pausa en el video para decirte que si estás buscando un cambio físico de verdad y de manera 100% natural y has probado ya entrenamientos, rutinas, dietas, otros entrenadores y no has tenido resultado, para que te comuniques con nosotros en la descripción, en donde vamos a analizar tu caso al detalle y analizar si podemos ayudarte con nuestras asesorías y si le vas a poder sacar todo el partido. Nuestras asesorías están pensadas para personas que ya tienen experiencia, que quieren realmente subir su físico al siguiente nivel, pero no tienen las herramientas necesarias para poder hacerlo. Y nosotros, con nuestra expertise en el mundo del culturismo natural, te vamos a ayudar a potenciar tus entrenamientos, tu nutrición
para que puedas alcanzar ese siguiente nivel. Así que si querés ese cambio, completalo en la descripción y nos ponemos en contacto con vos. Como por descarte, sí, completamente. Y aparte, bueno, como bien decías tú, o sea, ellos piensan, tienen esa noción de que sus esfuerzos no solamente son grandes, sino que además son, son correctos. Y muchas veces pasa de que no siempre los esfuerzos son equivalentes, ¿vale? Puedes estar haciendo un montón de esfuerzos, pero si son esfuerzos necios o esfuerzos desinformados, En la dirección obvio, equivocada. Si nadas un exactamente. montón en la dirección equivocada, te vas a alejar más de la orilla. Es así. Mm. Entonces, muchas veces viene también de ese detalle también, de que la brecha es gigante, pero además ellos sienten que lo están dando todo y no avanzan. Entonces, muchas veces, claro, ese grado de frustración, en muchas personas, de hecho, yo creo que ese grado de frustración es como un grado de frustración que todo intermedio alguna vez llega, porque piensa que llega a la asíntota, digamos, llega como al estancamiento. Y muchas veces ese estancamiento es lo que nos hace hacer cosas, ¿vale? Yo, por ejemplo, en su momento, cuando me puse a trabajar contigo y busqué entrenador y tal, fue por eso, ¿vale? Yo también enfrenté ese momento. Venía de probar y de desperdiciar tiempo leyendo, probando, lesionándome, haciendo miles de cambios. Y bueno, hay personas que desgraciadamente por el entorno, por esa desinformación, terminan optando por esto. Entonces, hay que tener mucho, mucho ojo. Y ahora vamos a empezar a hablar un poquito más en detalle acerca de qué es todo lo que acarrea esto, porque al final no es algo así tan sencillo como la mayoría de la gente que te lo vende te lo pinta, ¿vale? Exactamente. Ahí hay un gran problema ético que hay mucha gente. Lo voy a decir así, espero que, bueno, no lo voy a decir porque no quiero que baneen este video, quiero que llegue a más personas, pero son unos garcas, lo voy a decir con esa palabra, que eso, te venden que se pueden minimizar todos los riesgos y que eso, es un ciclito al año no hace daño. Mira, me lo han dicho, un Sí, no ciclito lo al había año, escuchado. un ciclito al año no hace daño. Em, entonces, esa venta, o sea, totalmente deshonrosa, me parece patético. Pero bueno, Mm, hay un problema de desinformación muy grande. ¿Por qué? Número uno, porque es un tema tabú. La química, pincharse, que está mal, muy mal visto, por una cuestión obviamente, de ciertos riesgos implícitos, pero que no están nada claros. También de ¿Y situaciones y por qué de todo el mundo lo ve como malvisto, tramposo también? deshonroso. Mm. Entonces, al ser un tema tabú, la información que hay al respecto es muy poca. Recién ahora hay testimonios de gente que lo usa y que cuenta la verdad del día a día de lo que se siente. Ahora con el uso de redes sociales, que está todo bastante más democratizado, estamos hablando post pandemia, se Mm, empieza a naturalizar no el uso de sustancias, porque eso está desde los años 80, 90, y va a seguir estando, lamentablemente. El tema es que nuestro mensaje no está direccionado para que aquellos que quieren pincharse para competir lo hagan, porque lo hacen de manera consciente, eso es otra cosa y a mí no nos interesa, sino justamente este episodio, por ejemplo, es para informar a las personas que están ahí en el limbo a que tomen la decisión correcta y no se pinchen. mm. Entonces, recién ahora está democratizado el, el conocimiento de usuarios de química contando todos los efectos negativos. ¿Por qué? Porque sí, está bien, vos ves en redes sociales que fallecen varios por año, por Mm, meses, gente joven. El otro día subí un video, hace un mes, 2 meses, de un joven de 23 años de Brasil, 23, que sí, se murió por sí, sí. abuso de sustancias. Gente, influencers famosos con 24, con 28, 30 años, que se mueren. O sea, estamos hablando de una locura. No, Sí, sí, no de que te condiciona la vida, sino que se termina. O sea, ya el riesgo de fallecer es muy alto. Aumenta el riesgo de fallecer muchísimo exponencialmente con el uso de sustancias. hace Pero bueno, poco más más allá viste de un eso, video. uno puede decir, a mí no me toca, me siento muy alejado. Pero hay muchas consecuencias psicológicas, hay muchas consecuencias hormonales, hay muchas consecuencias cardíacas, físicas, como por ejemplo ginecomastia, que tal vez
no te afecta directamente a la calidad de vida o afección grave, pero sí es Exacto. algo que va a estar en tu cuerpo y te va a acompañar para siempre, que cada vez que lo veas en 30 años vas a mirar para atrás y te vas a arrepentir de la decisión que tomaste, porque fue por algo muy efímero, que fue estar bien para el verano, estar bien para Mm. un momento puntual, y que encima no es sostenible en el tiempo, ese físico de química. Se va cuando dejas de tomar, se va cuando dejas de pincharte. Así que, ¿No? Y ahí, siguiendo un poco la línea, no solo se va, ¿vale? Sino que te deja peor que como estabas, ¿vale? Es importante entender de que cómo funciona esto. Bueno, hay diferentes tipos de sustancias. Hay sustancias que son la hormona en sí, que te la inyectas directamente y aumenta tus niveles séricos o nivel en sangre de la hormona y ya. Hay otras que son prohormonales, o sea, que obligan a tu cuerpo a producir más hormona. Y hay cosas que son de hormonas de crecimiento y tal, y que son ya otras cosas, ¿vale? Pero la mayoría, quedándonos con los primeros, que son los prohormonales o la hormona directa, hacen que tu capacidad de sintetizar hormona, o sea, testosterona, disminuya. Porque el cuerpo es bastante inteligente. Si el cuerpo detecta que tienes niveles altos de testosterona en sangre, entonces él deja de producir, ¿ok? Es una cuestión de lógica, ¿ok? Entonces el cuerpo empieza a dejar de producir, pero como tú continuamente te estás metiendo testosterona exógena o por fuera, y está continuamente suprimida la producción endógena, o sea, del cuerpo, las gónadas se empiezan a, a atrofiar. atrofiar, ¿ok? Se empiezan a atrofiar, empiezan a dejar de producir. Entonces cuando tú dejas el ciclo, tus niveles séricos, tus niveles hormonales de testosterona, tu capacidad de síntesis es mucho más baja que la de al No, principio. pero hasta puede desplomarse. Porque Hasta no puede solamente desaparecer. que ciertas glándulas se atrofian como las gonadas, sino que se Sí, te desregula el eje hormonal, sí. la hipófisis, entonces al desregularse el centro del cuerpo en donde se regulan todos los mecanismos hormonales, eso pierde el equilibrio, entonces todo se desmorona, todo, no solamente tu producción de testosterona, que no hace falta ni entrar en detalles qué pasa si tus niveles de testosterona están bajos, líbido, energía, masa muscular, problemas de Depresión. salud, en consecuencia, o sea, sos hombre y no tenés testosterona, No, o sea, no va a la tener peor, ganas de vivir. sí, literalmente. Pero bueno, Entonces, ¿qué pasa? Que el cuerpo ya no puede mantener un físico ni de cerca de lo que venías teniendo. Entonces, el desplome, la caída del físico que experimenta es una brutalidad, es una locura. No es como ser natural y dejar de entrenar un mes. O sea, es muchísimo peor. pero encima he tenido, no es solamente que, bueno, imagínate que me vendieron o yo soy un experto, no me importa, hago un buen post ciclo y mantengo mi eje hormonal alineado. Aún así, el físico que construiste en esa etapa ciclado, también es imposible sostener, no te vas a ver ni cerca de igual, porque no tenés todo ese sustento químico, por más que hagas buen entreno, por más que comas bien, no lo vas a poder sostener, tus niveles de fuerza se van a venir abajo, tu nivel de masa muscular abajo, etcétera. Por más que hagas todo bien, entre Mm. comillas todo bien, el post ciclo, la nutrición, el entreno, te vas a venir abajo. Imagínate cómo va a ser el deterioro si haces esas cosas mal. Además, si no tenés una base de nutrición asentada, no tenés una base de entrenamiento asentado, es muy malo, no tenés intensidad, no tenés control de las calorías, consumís un montón de comida porque sí. No, también la brecha entre donde estabas y donde vas a quedar post sustancias también es altísima y ahí vienen grandes consecuencias. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias psicológicas, Fran, respecto al uso de sustancias posteriores? Uf. Bueno, como mencionaba antes, vamos a partir con las suaves, ¿vale? Vamos a partir con las suaves. Mira, hay muchas personas que, bueno, por ahí se habla un poco de esto y que pueden llegar a aumentar, por ejemplo, el tema del carácter o los cambios en personalidad, ser un poco más impulsivos, ser una persona más agresiva en general, tener muy irascibilidad, ¿vale? Ese tipo de cosas aumenta y muchas veces como que no se conversa mucho.
pero pasa, ¿vale? También el tema de la vigorexia es tremendo. El tema de la vigorexia y de la dismorfia es tremenda que uno puede llegar a experimentar, sobre todo saliendo de un ciclo. Imagínense estar acostumbrado a pesar 100 kilos magro, tener brazos de 48 centímetros de perímetro y de repente por dejarlo en 2 meses después, tu brazo ya mide la mitad y estás completamente delgado y no hay caso, no hay forma de mantener ese peso. Realmente la caída es gigante y se genera ahí el tema de la adicción, ¿vale? El tema de la adicción. Y muchas veces dicen, no, no, la adicción no son adictivas las hormonas. Claro, no son adictivas desde el punto de vista de que no tienes una necesidad fisiológica de consumirla, Sí, pero sí. psicológicamente te sientes completamente atado a seguir consumiéndola, porque no estás dispuesto a verte como un monigote de 65 kilos después de haber pesado 100 magro. Entonces, hay un tema ahí que es muy, muy potente y que al final termina perpetuando el consumo de esto, y lo quieras o no. O sea, no, realmente no hay más que eso. Otro problema psicológico que justamente por esta caída, o sea, entre más alta la cima, más grande es la caída, es la depresión post-ciclo y es totalmente normal. Y esto lo podés buscar en internet si no me crees. Sí, Lo podés sí. buscar. Hay muchísimo. Buscá testimonios de personas que hayan dejado de tomar y que no hayan vuelto a tomar, la relación con su cuerpo y el estado de depresión, ¿bien? Que genera. Porque es esto, la incapacidad de aceptar cómo es tu físico de manera natural, o sea, lo mismo, en esa brecha genera una gran disconformidad y aunque hagas todo bien, es algo que no se puede mejorar, o sea, tenés un nivel que no vas a poder sostener jamás. Entonces, la depresión es un problema psiquiátrico, claramente, en donde tu estado anímico se ve por los suelos, tu motivación y tu producción de hormonas como la dopamina, la serotonina, todo eso se ve totalmente maniatado, minimizado, desregulado. Entonces tu existencia basal es muy triste. Bien, o sea, Oh, terrible. entrando en un lado meramente psiquiátrico, o sea, gente con depresión, es gente que no está justamente disfrutando la vida, porque no tiene, fisiológicamente tiene muchos problemas, psicológicamente también. Entonces hay toda una desregulación ahí que en este caso se ve producido por el uso de sustancias y todos los cambios físicos que hay en el cuerpo, sin dudas. Totalmente. ¿Qué pasa entonces cuando los dejas de consumir, no solamente a nivel psicológico, sino también a nivel físico, a nivel con la fuerza, con la masa muscular, con la recuperación? ¿Qué pasa cuando dejas de consumir esteroides? Hago una pequeña pausa en este video para decirte que si te está gustando, no te olvides de suscribirte si no lo has hecho, inclusive de dejarnos un comentario, porque para que nosotros podamos seguir trayendo contenido de calidad, tenemos que saber si realmente te gusta, lo estás disfrutando y si le estás sacando todo el partido. Así que no te cuesta nada el darle al botón de suscribirte y la campanita y dejarnos saber a nosotros que realmente estás disfrutando y apoyando este contenido. Que para nosotros nos está costando un montón de trabajo, un montón de esfuerzo y te lo estamos dando completamente gratis. Así que suscríbete si te está gustando esto y déjanos tu apoyo. Bueno, un poquito la misma, siguiendo la misma línea de lo que hemos ido conversando. Hay muchas cositas que de repente se pasan por alto y de lo que implica muchas veces el entrenar como una persona que sigue química, ¿vale? Que usa química. Porque, ¿qué pasa? Que cuando tú obtienes resultados por, por lo que trae una botella, por lo que trae una inyección, y no por lo que estás haciendo realmente, no es mucho la atención que necesitas meterle a tu entrenamiento, ni a tu nutrición, ni a nada, ¿vale? Entonces, muchas veces las personas que consumen química, o yo diría que el 70%, 80, 90, no sé, pero mucha mayoría de estas personas no entrenan bien, ¿vale? No hacen un seguimiento de las progresiones como deberían, no se preocupan tanto de la técnica, ni del tiempo, ni de estandarizar, ni de nada de esas cosas, ¿vale? Simplemente le meten pesado y como están en un proceso anabólico enorme por lo que están tomando, van a ganar masa muscular, lo hagan bien o lo hagan mal, ¿ok?
Entonces, estas personas dejan de entrenar, se siguen con su base mediocre de entrenamiento. ¿Y qué va a pasar? Bueno, lo indudable, ¿no? La caída es aún mayor. Entonces, es muy importante entender de que cuando uno hace las cosas con conciencia, uno tiene que saber, en el fondo, investigar, meterse bien si es que realmente estamos haciendo bien las cosas o no. Porque si estás en esta situación, por ejemplo, estás escuchando, usaste química y quieres salir de eso, y por ejemplo, quieres manejar este post-ciclo, que era lo que decía Emma en un principio, de la mejor manera posible, tienes que meterte a ver bien cómo se hacen estas cosas de manera natural, porque la forma en que lo hacemos los naturales no es que sea bien porque somos naturales, no, es la forma correcta de hacerlo porque es la forma que conduce el La progreso, única manera ¿vale? de tener resultados haciendo las cosas bien, con son natural no tenés ningún tipo de ayuda, entonces literalmente tenés que seguir la Tiene que misma ser lo que hace. metodología. Tiene que ser lo que hace, no, no hay otra forma. Entonces, asegúrate bien de que las cosas estén bien hechas, no solamente en el entrenamiento, que es parte fundamental obviamente, sino que también en el tema de alimentación, priorizar hidratos, etcétera, para que obviamente la caída no sea tan grande. Aún así, va a haber una caída, es normal, no es normal tener esos niveles de testosterona en el cuerpo, evidentemente, pero obviamente esa caída genera todos estos problemas psicológicos que estábamos conversando recién. Obviamente se genera esta dismorfia tremenda, hay depresión, porque obviamente la testosterona, y no solamente depresión por lo que vemos en nuestro físico, sino que depresión a nivel endocrino, digámoslo, a nivel cerebral, porque la depresión es muy común en las personas que tienen baja testosterona, ¿vale? Si tú tienes personas que tienen de manera genética, decimos así, bajo nivel de testosterona, van a tener depresión, no solamente para personas que dejan el ciclo. Así que hay que tener mucho ojo a esto porque son cosas que pueden volvernos extremadamente miserables si no tenemos cuidado. Sí, sí, sí. Es demasiado impacto y se profundiza si encima no tenés buena base de entrenamiento y nutrición. Entonces, como complementando un poco lo que habías dicho, Fran, de que realmente uno cuando deja la clínica tiene que entrenar como una persona natural, porque de entrada no hizo las cosas como una persona natural. Mm. Cuando entiendo que vos veas a alguien, porque hay muchos falsos naturales, eso es así, Es pero lamentable, cuando pero vos sí. empezás a ver muchísima gente natural en competiciones naturales, que todas tienen el físico que vos querés, es imposible que todas estén mintiendo, todas, es imposible, imposible. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Empezar a indagar en su metodología, empezar a indagar en cómo entrenan, ni siquiera tenés que contratarlo para darte cuenta de eso, simplemente mirar cómo entrenan en redes sociales y vas a ver que los mejores físicos naturales mueven mucho peso, o sea, tienen muchísima fuerza. Eso es producto, obviamente, de cierta parte de genética, pero también es producto de mucha masa muscular, también es producto de muchos años entrenando de manera consistente y de manera correcta, porque se recuperan y progresa, tienen muy buena técnica, muy buen control. Ya con eso te vas a dar cuenta la brecha que hay entre cómo estás entrenando y cómo tenés que entrenar para tener un buen físico de manera natural y de la manera correcta. Lo mismo con la nutrición. Nadie puede vivir comiendo pollo y arroz todos los días, pero sí No, tener un conocimiento profundo de macros, calorías, cómo funciona el balance energético, tus requerimientos, entendiendo cómo gestionarlo. Si vos te das cada día por medio un gusto porque no sos capaz de mantener la nutrición alineada, porque no sos capaz de hacer una dieta correcta, de sostenerla en el tiempo, bueno, es con más razón todavía va a profundizar esa brecha en cómo vas a estar post ciclo. Entonces, sea que te vayas a pinchar o no, que este podcast es para decirte que no lo hagas, que se puede tener un gran físico de manera natural. Y muchas veces nosotros, Fran, somos un gran ejemplo de inspiración para personas. ¿Mm? ¿Cuál es el problema? Que obviamente nuestro físico, nuestro mejor físico se da cerca de la competición, por donde estamos súper magros, súper definidos, toda la masa muscular que tenemos se ve se ve. enaltecida, se ve Mm. resaltada, y que nosotros en el año común no estamos en ese nivel, pero sí tenemos un montón de masa muscular y sí tenemos unos buenos niveles de grasa que no son tan elevados. Entonces, somos un gran ejemplo para muchísimas personas. Entonces,
con escuchar este podcast, ya si escuchás este podcast para que esté del otro lado, ya estás muchos pasos adelante de alguien que no tiene la información certera de poder lograr, para poder lograr un buen físico. Entonces, lo que nosotros tratamos de aportar es toda esa expertise, todos esos años de experiencia. Nosotros tenemos 30 años y entrenamos hace más de 10 años. Nos dedicamos a esto hace mucho tiempo, investigamos un montón, nos hemos equivocado un montón. Entonces, estamos acá para darles a ustedes como el camino reducido y facilitado para que puedan lograr esto. Totalmente, o sea, realmente uno le cuesta de repente convencerse. Por ejemplo, ya el hecho de saber que existe el culturismo natural, ya te dice algo. Ya es como que por ahí no pueden ser todos unos flacos de mierda. O sea, tiene que haber algo de impacto, ¿no? Entonces, uno se empieza a mirar eso y ya te genera ahí la pequeña duda de, vale, entonces, de manera natural, se puede tener un físico no solamente atlético, sino que un buen físico, con buen tamaño, ¿vale? Y ya ese puede ser el punto de partida para muchas personas para ir convenciéndose. Quizás, claro, no vamos a estar así de rajados todo el año porque no es sano. Mira, igual te lo voy a decir así, nuestro punto de definición actual, con un 14-15% de grasa, que ahora capaz está un poquito más bajo, es la definición soñada de muchísimas personas que nunca se vieron los abdominales, imagínate. Mm, Pasa que, bueno, totalmente. nosotros tenemos ya otro estándar después de haber pasado, llegando a un 5% de grasa, que es un poco irreal, o sea, tenemos la vara muy corrida, pero Sí, sí, es verdad. Es verdad, uno le va cambiando un poco los estándares. lo que es claro, claro. O sea, al final lo que uno encuentra llamativo es realmente algo extremo y así. Pero es eso, ¿vale? Se puede, es completamente posible, pero hay que hacer las cosas bien. Y hacer las cosas bien es hacer las cosas midiendo. Y muchas veces tenemos la mala costumbre de hacer todo al ojo, de no, a mí sí me va a funcionar, y somos un poco porfiados. Y de repente por eso nos mantenemos en este bucle de no mejorar, pero no es porque natural no se pueda, sino es porque tenemos que hacerlo bien, ¿vale? Porque no hay nada que nos esté ayudando como puede ser en el tema de la química. Entonces hay que tenerlo muy, muy claro. Construir un físico de manera natural, además, tiene un montón de beneficios para tu vida y el impacto en tu vida. Primero porque vas a estar tranquilo y orgulloso de que lo que hiciste es tuyo y que es sostenible. Como te digo, tal vez nosotros tenemos momentos en el año donde tenemos un poquito más de grasa, un poquito menos de grasa, pero estamos muy bien y nos sentimos muy bien con el físico que tenemos. Totalmente. Pero además, hemos construido un montón de valores, disciplina, paciencia, autoestima, salud, trabajo a largo plazo, compromiso, que afecta a Eso. muchísimas áreas de tu vida. Y esto me lo dicen todos los clientes que ven el cambio, todos los clientes que se comprometen con su proceso, todos me dicen lo mismo, que esto impacta de manera positiva en todas las áreas de su vida, Todos, porque todos. cambia la manera de pensarse y la identidad de uno. Se transforma en un trabajador, un hard worker. Totalmente, Entonces, es totalmente. sostenible, tiene un impacto positivo, nuestra salud está óptima, no hay nadie mejor, o sea, que una persona no culturista per se, sino una persona que tiene un porcentaje de grasa bajo, que entrena fuerza, que tiene alto nivel de masa muscular, que no tiene nada de ninguna sustancia encima, va a tener marcadores de salud altísimos y una autonomía cuando sea mayor altísima. Entonces, a nivel de salud, a nivel de autoestima, a nivel de psicología, disciplina, mentalidad, está todo, o sea, son todo ventajas. Así que bueno, la química puede eso, acelerar el cambio físico y ocultar durante un tiempo los errores del entrenamiento y alimentación que tenés. Pero cuando lo sacás, queda expuesta la verdad. Que construiste un físico dependiente del consumo de química. El camino natural es más Y lento, pero te obliga a desarrollar las bases que te permiten progresar y además se pueden mantener los resultados en el tiempo y así mejorar tu vida. sí, y disclaimer, ¿vale? Aún así, nosotros con Emma en este podcast nos centramos en los efectos más importantes a nuestro parecer, las cosas que más nos encadenan al tema del uso de la química, pero hay miles de efectos que no se conversaron en detalle, como el acné, la calvicie y un montón de cosas que pueden aparecer y sorpresa, ¿vale? Entonces, tienen que tenerlo muy en consideración. La propia ginecomastia, ¿cuántas personas se la operan porque la odian? La odian Sí, a nivel estético, a nivel de es terrible. comodidad.
dolores. Se la operan, imagínate, o sea, eso nomás. Ya te obliga a someterte a una operación que te tiene que extirpar tejido. El postoperatorio es horrible, No, tengo olvídate. conocidos que se han operado. Así que bueno. Entonces, y sin mencionar todo eso, o sea, realmente vale muchísimo más la pena construir algo tuyo. Por ahí el otro día vi un chico que subió un reel que me gustó harto que decía que hacía la comparación entre tener algo comprado, que vendría siendo la forma natural, un físico comprado, a tener un físico arrendado, ¿vale? Que después hay que devolver, hay que colgar. Eso es súper importante que lo tengan claro y eso yo creo que viene muy bien para ir cerrando esto porque es precisamente lo que queremos comunicar. No arrienden, ¿vale? Y con tremendos efectos colaterales. Compren. Sería como Compren esa idea. endeudarse para comprarse una lancha, para alquilar una lancha. Totalmente. Sí. Así que bueno, gracias por los que se han quedado hasta el final. Espero que lo hayas disfrutado como lo hacemos nosotros. No te olvides de suscribirte para dejarnos saber que esto realmente te está gustando y te está sirviendo, que te estamos trayendo contenido de calidad. Podés dejarnos un comentario también con el mayor aprendizaje que te hemos dejado en este episodio. Y si te gustó, nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.